Yo soy Jaime Munger y mi esposa Carol. Servimos juntos con Radio Transmundial, Trans World Radio, una misión especializada en los medios de comunicación, sobre todo la radio y la página web, además de la literatura. Llevamos como 40 años como misioneros con Radio Transmundial y hemos servido en varios países. Tal vez podemos empezar escuchando un poquito de cómo Carol sintió la llamada al servicio misionero. Fui a una reunión especial en mi iglesia donde el Señor me habló acerca del servicio misionero, y cuando llegué a la casa abrí mi Biblia y leí los versículos en el capítulo 43 de Isaías, en particular el versículo 10, donde dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Y cuando leí esa frase, me di cuenta enseguida, Señor quería que yo fuera misionera. Y no había duda, y sabía con toda seguridad de que el Señor me estaba llamando para ser misionera. Mi historia es muy parecida en cierto sentido. Yo tenía más o menos la misma edad, tal vez 12 años, y estábamos en un campamento de jóvenes y nos dieron una invitación y yo respondí a esta invitación y nos distribuyeron un papelito adhesivo para poner dentro de la Biblia que decía lo que estábamos expresando, que dice: todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que voy a hacer, te lo entrego a ti. Entonces esto fue algo para ayudarme a recordar la decisión que había tomado. Pasaron los años y en el high school siempre tenía interés en las cosas técnicas y comencé estudios universitarios en ingeniería electrónica. Lo interesante es que mi madre sabía de mi interés en servir al Señor, y un día un misionero visitó a la iglesia de mis padres, yo no estaba allí, y habló de Radio Transmundial. Y entonces ella me puso en la lista para recibir información y fue así que yo supe de Radio Transmundial. Y estando aún en la universidad tuve una oportunidad de ir a servir en Bonaire durante varios meses. Bonaire es una isla en el Caribe y así fue cuando comenzó mi tiempo con Radio Transmundial. Cuando comenzamos con Radio Transmundial no hablábamos el español. De hecho, yo servía varios años en la isla de Bonaire y de allí me transfirieron a la oficina central, que en aquel entonces estaba en New Jersey, y fue donde nos conocimos. Entonces ella fue a Bonaire para servir durante el verano y yo fui a Monte Carlo en Europa. Y tuvimos un noviazgo por correspondencia. Después del primer año nos casamos en los Estados Unidos y regresamos a Monte Carlo. Pero estando en Monte Carlo nos pidieron que fuéramos a servir en España, donde servimos por 10 años. Sí, yo me acuerdo cuando estábamos aprendiendo el español, que después del servicio el pastor, un español, solía preguntarnos: bueno, ¿entendieron? Y decimos: bueno, entendimos algunas palabras, sabíamos de qué se trataba el mensaje, pero realmente no estábamos entendiendo. Y parecía que pasaron meses y meses, probablemente no era tanto, pero tardamos bastante en aprender el idioma para poder conversar. De ahí fuimos a Venezuela y de Venezuela fuimos a Miami, de Miami aquí a Carolina del Norte, pero fue en España donde aprendimos el español. Pues yo diría, después de casarme, ir a un país extranjero e intentar aprender el idioma, dejar mi familia, aprender nuevas costumbres. Probablemente fue las cosas más difíciles para mí. Y aprendí a confiar más en el Señor. Y yo diría, como consejo para alguien que
piensa que el Señor le está llamando para el servicio misionero, el consejo que yo le daría sería, si no puede ser misionero donde está, no va a ser misionero en otro país. Cuando el Señor nos llama, es ahí donde estamos y tenemos que ser fieles, no importa el lugar. Y en realidad todos somos misioneros. Todos tenemos ese mensaje que el mundo necesita escuchar y recibir, las buenas nuevas de Jesucristo. Siempre en la vida cristiana, sea en nuestra vida diaria aquí o para ser misioneros, lo más importante es de obedecer al Señor. El Señor nos llama a hacer cosas a veces difíciles, a veces aquí, a veces en otro lugar. Lo importante es obedecer. Y Dios nos puede usar donde estamos, o nos puede usar en otro país que desconocemos por completo, o nos puede mandar a un lugar donde podemos entender el idioma. El idioma no es lo que nos hace misionero, es la obediencia. Bueno, entonces nuestro propósito al estar estudiando el libro de los Hechos es analizar cómo el Evangelio se expandió en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo que vemos en el libro de Hechos es que comienza con esa promesa maravillosa del Espíritu Santo invadiendo ¿a quién? A cada uno de los creyentes para que puedan ser testigos poderosos del Señor Jesucristo. Y lo que sucede en ese día, es el día de Pentecostés, trae 3 símbolos maravillosos. ¿Se acuerdan qué sucede en Pentecostés, en capítulo 2? 1, un viento fuerte, una ráfaga de viento que llega donde estaban los discípulos reunidos. Después dice que aparecieron unas lenguas como de fuego, y después ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, estos 3 elementos son maravillosos porque el Espíritu Santo guía a la iglesia como un viento. Purifica el mensaje como fuego. Es un mensaje puro, es un mensaje purificador, es un mensaje que con el fuego no solamente purifica la vida de los creyentes, sino además es un mensaje puro que viene del Señor. Pero además las lenguas que aparecen es para predicar el Evangelio, y lo vamos a ver en un momento más, cómo estos hombres y mujeres que hablaron el Evangelio, hablaron no solamente lenguas angélicas como dice 1 Corintios, o otras lenguas que son, a veces dice es la oración en lenguas, sino hablaron un idioma. Eso es lo importante de este pasaje. Hablaron idiomas de diferentes países, y dice ahí que había gente de Ponto, de Galacia, de Cirene y de diferentes lugares. Dice, y escuchamos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Así es que estos 3 elementos aparecen continuamente en el libro de los Hechos, y el Espíritu Santo lo que hace es capacitarnos a nosotros para poder ser testigos. Escuche, 12 apóstoles con debilidades y defectos y con muchas cosas que nosotros pudiéramos juzgar que tenían debilidades y defectos. Esos 12 apóstoles, esos 12 hombres, con 108 hombres y mujeres. ¿Por qué digo 108? ¿Alguien sabe? 12 apóstoles y 108 hombres y mujeres. Porque había 120 personas en el aposento alto. Eran 12 apóstoles y 108 personas, hombres y mujeres. Escuche, estos 12 hombres y estos 108 mujeres y hombres cambiaron el mundo del primer siglo con el mensaje del Evangelio. Nosotros somos mucho más de 12. Y somos hombres y mujeres igual que ellos. Y tenemos un mensaje poderoso igual que ellos. Y tenemos el Espíritu Santo que el Señor prometió para nosotros para ser testigos. Y mis hermanos, Apex es muy pequeño como para que no podamos alcanzar Apex con el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a enfocarnos hoy entonces en la iglesia de Jerusalén y vamos a ver qué es lo vamos a enfocarnos en la iglesia de Jerusalén para que nosotros podamos tener la misma confianza que ellos tuvieron para predicar el Evangelio, para que podamos tener el mismo valor que ellos tuvieron, el mismo atrevimiento que ellos tuvieron para comenzar a compartir el Evangelio. Recuerden, estos eran hombres y mujeres con debilidades y temores igual que nosotros. Pedro inclusive negó 3 veces al Señor. Sin embargo, con el Espíritu Santo, ese hombre cobarde que se había cobardado 3 veces de negar al Señor Jesucristo, se convirtió en
el testigo más importante en los primeros 10 capítulos del libro de los Hechos. Así es que vamos a ver, y bueno, además fue una pieza muy importante en la iglesia antigua. En primer lugar, encontramos en los primeros 3 versos del libro de los Hechos la multiplicación de la iglesia. Miren lo que dice la palabra de Dios. Acompáñenme a leer los primeros versículos del libro de los Hechos, capítulo 2. Dice la palabra de Dios así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. A ver, diga conmigo, esto critico mucho a los pastores cuando diga conmigo, y aquí estoy yo haciendo lo mismo. Diga conmigo todos. Todos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas diferentes. Cuando la palabra de Dios dice todos, si usted quiere hacer un estudio de la palabra todos en griego, se va a encontrar con que la palabra griega todo significa todos. Qué profundos somos. Significa todos, quiere decir que no hay nadie que esté excluido. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. Escuche, esto es bien importante. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar ¿en qué? Su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos cretenses y árabes. Todos por igual les oímos proclamar en nuestra propia lengua ¿qué? Las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Qué maravilloso. Lo primero que encontramos aquí es algo maravilloso. Encontramos aquí que de pronto la iglesia aparece. Nunca antes había existido la iglesia. En el momento en que viene el Espíritu Santo sobre esos 120 discípulos, seguidores del Señor Jesucristo, en ese momento aparece la iglesia y lo primero que vamos a ver en este pasaje es la multiplicación de la iglesia. Hay 3 cosas que vamos a descubrir hoy en este pasaje. Uno es la multiplicación de la iglesia, otro es la devoción de la iglesia y el tercero es el impacto de la iglesia. Y mis hermanos, la iglesia bautista de Apex en español puede ser una iglesia multiplicadora porque se multiplica, puede ser una iglesia devota porque estamos apasionados por el Señor Jesús, estamos apasionados por su palabra, estamos apasionados por la obra del Señor Jesucristo y podemos ser una iglesia que impacta porque al mismo tiempo que estamos apasionados por el Señor Jesucristo vamos a impactar no solamente nuestra congregación, sino vamos a impactar también nuestra comunidad. Entonces lo que aquí encontramos es esta iglesia multiplicadora. ¿Por qué se multiplicó esta iglesia? Bueno, en primer lugar se multiplicó porque dice aquí que todos estos 120 personas que estaban reunidas, dice, fueron llenas del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, en idiomas entendibles, ya lo vimos. Estas lenguas no son ni angelicales ni son lengua de oración, sino son idiomas que comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Así es que, y al estar escuchando la gente que estaba ahí, que ya vimos de todas las naciones, una lista enorme de todas las naciones que estaban ahí representadas, y cada uno de ellos escuchaba las maravillas de Dios en su propio idioma. Y escuchen, lo importante de este pasaje, vamos a encontrar 2 principios maravillosos aquí. Estos 120 personas que estaban ahí fueron los que hablaron la palabra a otros de diferentes lugares que estaban ahí. Y lo que aprendemos de aquí es que las ovejas reproducen ovejas. ¿Escuchó? Es más, ahí en el folder de alabanza, en el bosquejo, ahí puede poner: las ovejas reproducen ovejas. ¿Cuándo ha visto un pastor reproduciendo ovejas? Sería una locura, ¿no?
Un pastor no reproduce ovejas. Lo que hace un pastor es alimentar a las ovejas, llevarlas a los pastos, cuidarlas, guardarlas. Pero las ovejas se reproducen a sí mismas. Entonces no espere que el pastor sea el que reproduzca las ovejas. Ahora, yo como pastor también soy oveja. Y como oveja y como testigo de Cristo, también mi obligación y la misión que me ha dado a mí el Señor es compartir el evangelio. Entonces como oveja puedo también reproducir otras ovejas. Pero la tarea es de todos el poder reproducir ovejas. Y en segundo lugar, no solamente eso, sino dice aquí la palabra de Dios que les hablaron a personas de todo el mundo. Escuche, no necesitamos ser misioneros para hablarle a un árabe. ¿Por qué no? Porque Dios ha traído a todas las naciones aquí. Es decir, impresionante, todas las naciones que están representadas en este lugar. Hay de todos los países. Vivimos en una sociedad que es multicultural. Tenemos personas de muchos países diferentes y podemos compartirles el evangelio. Tal vez no hablan español, pero nosotros le podemos decir Jesus loves you, ¿no? Tan sencillo como eso. Podemos compartir el evangelio con ellos. En segundo lugar, esta iglesia se multiplicó no solamente porque las ovejas reproducían ovejas, es decir, porque los 120 discípulos hablaban las maravillas de Dios, sino escuchen lo maravilloso de esto, por la predicación del evangelio. Aquí encontramos el primer sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50 días después de la Pascua, es lo que quiere decir el Pentecostés. Y una fiesta que celebraban los israelitas trayendo las primeras... celebrando la cosecha. Entonces traían los frutos de la cebada y del trigo. Y eso comenzaba 50 días después de la Pascua. Y aquí Pedro comienza a hablar. Dice la palabra de Dios que la gente se preguntaba, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué les oímos hablar en nuestras propias lenguas? ¿Por qué estos hombres y mujeres tienen poder para dar un mensaje de esta naturaleza tan poderosa? Y la gente se preguntaba, ¿qué es lo que está sucediendo? Y aquí se levanta el apóstol Pedro y entonces comienza a predicar. Y mire las cosas que el apóstol Pedro dice. Entonces Pedro, el verso 14, con los 11 se puso de pie y dijo en voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarle lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Escuche, ese Pedro, que lo vemos aquí, 50 días antes, le habían temblado las rodillas con una jovencita, con una sierva, que le dijo, tú eres de ellos, a mí no me involucres con ellos. Y aquí había gente de todas las naciones que dijeron, ¿qué es esto que está pasando? Y Pedro no dijo, ¿dónde está la puerta? Déjenme correr. Yo de aquí voy a salir escapándome. No, Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lo da el Señor para tener ese valor que nos llene en ese momento para que sepamos lo que debemos hablar. Y en ese momento Pedro comenzó a hablar y comenzó a dar este mensaje. Escuche, el verso 22. Porque aquí habla de la profecía de Joel y comienza a hablarles esta profecía que ellos entendían perfectamente porque eran judíos de todas partes del mundo. Entonces ellos entendían la profecía de Joel. Pero en el verso 22 les dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales, prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado, escuche, Jesucristo fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Este no era un sermón para hacerlos sentir bien a los que iban a la iglesia. ¿Qué es lo que ahora pasa en las iglesias? Sermones que hacen sentir bien a la gente. Escuche lo que le dijo Pedro a todos estos. Ustedes lo mataron clavándolo en una cruz. ¿Quién iba a querer escuchar? Yo maté al Señor Jesús. Sin embargo, el apóstol Pedro se levanta y les dice, ustedes, aunque Dios tenía el propósito y ya había establecido desde el principio de los siglos que Jesucristo iba a ser crucificado, ustedes son responsables de la muerte del Señor Jesucristo porque ustedes lo crucificaron. Sin embargo, escuche, el mensaje poderosísimo. ¿En qué está basado? Todos los mensajes que usted va a escuchar en el libro de los Hechos contienen esto. Verso 24, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Así es que Pedro comienza a predicar este mensaje y les comienza a decir, ustedes fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo.
muchas veces se diluye el mensaje del evangelio para hacer un mensaje que no ofenda a las personas. ¿Cómo les voy a decir a las personas que son pecadoras? Se van a ofender. No voy a usar la palabra pecado en mis mensajes para que no se ofendan. Escúcheme. Si usted va a un doctor porque quiere, como tuve que hacerme un examen, mi examen del chequeo de cada año, la semana antepasada, y va y llego con el doctor y me comienza a ver y digo, sí, tiene un tumor en el cerebro maligno. No, se va a sentir mal si le digo que tiene un tumor en el cerebro. Mejor no le digo nada. Y viene y me dice, ¿cómo me encontró, doctor? Mire, todo salió bien. ¿Y los dolores de cabeza por qué? No, yo creo que ha de ser el sol. Póngase unos lentes cuando salga porque a lo mejor el sol le hace daño. Para que no me sienta yo mal y me estoy muriendo. Déjeme decirle, sin el Señor Jesucristo estamos perdidos y condenados a una eternidad sin Dios en un lugar que se llama infierno. Y nosotros no podemos seguir pensando, ay, no se vaya a ofender si le digo. Y el apóstol Pedro les dijo, ustedes crucificaron al Señor Jesucristo. No se les dijo una vez. Vamos al verso 36. Y lo vuelve a decir. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, ¿a quien qué? Ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, Señor y Cristo. Así es que el mensaje, escuche, esto es maravilloso. El mensaje del Evangelio encuentra a las personas donde están. No tuvieron que venir a la iglesia, porque no vinieron a la iglesia. Estaban en Jerusalén y el Señor llegó a ellos donde estaban. El mensaje del Evangelio encuentra a las personas donde están. Pero no solamente las encuentra donde están, les dice la verdad de cómo están. Están sin Dios, sin esperanza, en pecado, tus borracheras, tus adulterios, tus mentiras, tus chismes, tu rencor. Todas esas cosas te están llevando a la perdición. Pero les ofrece perdón. El mensaje del Evangelio ofrece perdón. El Señor siempre va a ofrecer perdón en su mensaje. El mensaje del Evangelio siempre, más aquí está el perdón. Si se arrepienten, hay perdón de pecados y vida eterna. Para eso vino el Señor Jesucristo. Dice, me encanta Juan, porque dicen, nosotros no sabemos el verso 16 de Juan 3, ¿no? ¿Se acuerdan qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo vino no para condenar, Jesucristo vino para salvar y Él siempre ofrece el perdón, pero al mismo tiempo demanda una respuesta de nosotros. De toda persona que escucha el mensaje del Evangelio, Dios espera que respondan a ese mensaje. Te encuentra donde estás, te dice cómo estás, pero te ofrece perdón y te pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con este perdón que te ofrece el Señor? ¿Y qué sucedió? Fíjese lo que dice el versículo 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Quiere decir que la palabra de Dios traspasó su corazón. En ese momento se dieron cuenta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido con la primera vez que escuchamos el Evangelio? En verdad yo pensé que mi hermano le había ido a decir al predicador cómo era yo para que me hablara todas las cosas que yo era. Y yo me sentí con una convicción profunda de que había ofendido a Dios. Y aunque yo no hice la pregunta, ¿qué debo de hacer cuando el predicador dijo, y todos los que quieren esta mañana recibir al Señor Jesucristo y el perdón de sus pecados, levante su mano? Comenzó una lucha tremenda en el lugar donde estaba porque yo quería seguir en mi vida de pecado. Sin embargo, gracias a Dios por el poder del Espíritu Santo que no nos deja donde está y nos ofrece el perdón. Y cuando nosotros respondemos, hay perdón en el Señor Jesucristo. Y entonces dice en el verso 39, en efecto, arrepiéntense y bautícense, les dice ¿qué debemos hacer? Pedro les dice, arrepiéntense, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué va a pasar? Sus pecados van a ser perdonados, le contestó Pedro. Recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa ¿para quién es? Para todos ustedes.
y para todos sus hijos, para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Esta mañana el Señor Jesucristo hace un llamado. Te dice cómo estás, te encuentra dónde estás, te dice dónde estás, te ofrece perdón y te dice qué vas a hacer. Y si tú en esta mañana, nunca antes, le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, pero quieres entregarle tu vida al Señor Jesús y recibir el perdón de pecados, todos tus pecados son perdonados y puedes recibir el regalo del Espíritu Santo, que es el que te hace ser diferente, el poder que viene de dentro para transformarte de dentro. Esta mañana le puedes entregar al Señor Jesús tu vida. Y no solamente esto, mire conmigo el verso 41. ¿Qué sucedió? Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron, ¿qué? ¿Se multiplicó la iglesia o no se multiplicó la iglesia? Un poquito, ¿no? De 120 que eran después de ese sermón, 3,000 se añadieron a la iglesia. Escuche, el mensaje del Evangelio es un mensaje de poder que transforma las vidas y que multiplica la iglesia. Y nosotros podemos predicar ese mensaje, nosotros podemos simplemente hablar de las maravillas de Dios y podemos predicar ese mensaje. No solamente vemos eso, en segundo lugar, en el verso 42, vemos la devoción de la iglesia. Dice en el verso 42, se mantenían firmes, verso 41, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados, se unieron a la iglesia 3,000 personas y escuche, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Aquí vemos una iglesia comprometida. ¿Escuchó? Una iglesia comprometida, una iglesia con devoción. Y vemos aquí cómo comenzó a haber un sentir maravilloso de comunidad. Escuche, la iglesia es una comunidad de creyentes. Si usted lo ve en lo que es la iglesia de Apex Baptist Church es una comunidad de creyentes. Nosotros somos una comunidad de creyentes. La iglesia no son células aisladas, la iglesia no son personas independientes, en la iglesia no hay llaneros solitarios. La iglesia es un ¿qué? Cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Nosotros no podemos estar aislados de la comunión de la iglesia y sentirnos o poder crecer, porque necesitamos esa comunión, necesitamos ese sentir de comunidad. Miren lo que dice otra vez ahí, todo el verso 42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, se mantenían juntos. Más adelante dice que se mantenían juntos, partían el pan en las casas con gozo y alegría. Era una iglesia que estaba comprometida. Ahora, aquí hay varias cosas. Nos dice que estaban comprometidas en la enseñanza de la palabra. Aquí lo que se enseñaba en esta iglesia era la doctrina de los apóstoles. El Señor escogió apóstoles para darles sus enseñanzas y para que ellos dieran sus enseñanzas, y después el apóstol Pablo dice, Timoteo, escoge a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar también a otros. Y así se ha venido enseñando la doctrina, la sana doctrina, no solamente en la enseñanza de la palabra, también en la comunión. Compartían juntos, tenían compañerismo unos con otros. Otra cosa maravillosa, estaban juntos en oración, mantenían esa oración. Se mantenían en oración en una iglesia que sabía orar, y lo vemos varias veces aquí en el libro de los Hechos. Cuando comienzan las amenazas de los líderes, comienzan a orar. Cuando atrapan a Pedro y lo meten en la cárcel, vemos una iglesia que constantemente estaba en oración, y no oraba por el dedo gordo de la tía Felipa que se machucó el otro día. Oraban por cosas impresionantes. Querían que el Señor descendiera con poder para transformar la vida de los apóstoles. Le dio risa el dedo de la tía que se machucó. No está mal orar por esas cosas, pero el sentir de la oración era mucho más profundo que las cosas de la vida diaria, ¿no? Anhelaban que el poder del Evangelio pudiera transformar la vida de las personas. También estaban juntos en la adoración. Ellos amaban, anhelaban adorar al Señor. Estaban juntos partiendo el pan en las casas. Muchos piensan que este partimiento del pan era la cena del Señor. Algunos piensan que solamente era la convivencia y la comunión, pero anhelaban estar juntos, y luego más adelante dice que tenían en común todas las cosas. Y después vemos el impacto de la iglesia. No solamente vemos entonces que era la multiplicación de la iglesia, no solamente vemos el compromiso o la devoción de la iglesia, sino vemos también el impacto que
la iglesia tuvo. Mira el verso 43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Escuche, cuando el Espíritu Santo de Dios está trabajando en la vida de la iglesia, Dios hace milagros y maravillas. Y como les dije la semana pasada, yo creo en los milagros y yo creo que Dios los sigue haciendo. Yo no soy de los que algunos se llaman cesacionistas, o sea que ya los dones cesaron. Yo creo que los dones espirituales continúan vigentes y que Dios nos utiliza para hacer cosas maravillosas. Pero la diferencia es dejar que Dios me use a mí para este tipo de cosas que Dios quiere hacer en la vida de las personas y para su gloria. Y otra cosa muy diferente es que yo use a Dios diciendo cosas y tratando de hacer cosas para manipular a la gente. Eso no es de Dios. Una cosa es que Dios me use y otra cosa es que yo use a Dios para mis fines y para mis anhelos y para mis deseos. Dejemos que Dios nos use. Y los apóstoles estaban siendo usados por el Señor para hacer este tipo de cosas maravillosas. Y la gente veía lo que estaba y estaban maravillados. Y en el verso 44... dice la palabra, todos los creyentes estaban juntos, tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse. ¿A dónde se reunían? En el templo, ni un solo día. Luego a veces nos cuesta trabajo, un día a la semana. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos. Entonces vemos aquí el impacto de la iglesia en la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad estaba asombrada de todo lo que estos hombres y mujeres podían hacer, el mensaje que predicaban, la manera en que vivían, cómo se juntaban, cómo oraban, cómo alababan a Dios. La gente estaba maravillada. La comunidad era algo tremendo lo que estaba pasando. Entonces tuvo un impacto en la comunidad, pero también tuvo un impacto en la misma congregación, porque en la misma congregación había ese sentir de comunidad, había un sentir de generosidad, porque cuando veían a un hermano que tenía necesidad, ¿qué hacían? Le daban, compartían con ellos, había generosidad, había alegría. Dice que todos estaban alegres y gozosos. No quiere decir que no tenían problemas, los estaban persiguiendo y los estaban acusando y todas estas cosas, pero había alegría y gozo en su vida. Y no solamente eso, alababan a Dios en sus corazones. ¿Y cuál fue el resultado? Dice la palabra de Dios que el resultado es que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren, por un lado me da gusto que podamos estar en este lugar que es más pequeño porque se ve la iglesia llena. Ya no cabe más gente. Cuando regresemos al salón de convivencias va a ser otra historia, ¿no? Pero mis hermanos, tenemos lugar y no podemos decir es que ya no cabemos. No, hay lugar. Siempre hay lugar para uno más. Y si nosotros compartimos el evangelio y si nosotros somos esta iglesia, recuerde, somos testigos ¿con qué? Con poder. Somos testigos con poder. Esta semana estoy seguro y vamos a orar para que el Señor nos dé la oportunidad de hablar con una persona y poderle compartir. Ya tiene las tarjetas de Rock the Block, invítelo a Rock the Block o Rocco el Bloco. También ya tiene las otras tarjetas estás invitado. Estas tarjetas invite a la gente a la iglesia. A lo mejor le haga una oportunidad para compartir el evangelio con ella. Simple, el evangelio es simple. Dios tiene un propósito para tu vida, pero tú no puedes experimentar el propósito de Dios, que es paz y vida eterna. ¿Por qué? Por el pecado que hay en tu vida. No se mete a hablar de religión. La religión no salva a nadie. Jesucristo salva. La gente necesita entender que no es la religión la que la salva, y no se ponga a hablar de religión. Simplemente háblale de su necesidad. Dios tiene un propósito de paz y vida eterna para ti. Sin embargo, tú no puedes experimentar la vida y la paz por el pecado que hay en tu vida. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Pero Jesucristo, Dios dio la solución a través de Jesucristo. Él vino a morir por tus pecados. Y lo único que te pide es que si tú crees, le recibes, te arrepientes y le recibes como tu Salvador, Él te perdona y transforma tu vida. 4 pasos simples. Invitar a la persona a recibir al Señor Jesucristo. ¿Podemos hacerlo? Sí podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue enviado por el Señor para invadir nuestra vida y para darnos poder para ser testigos. Amén. Vamos a poner...